Gracias. Ahora la señora Irazábal-Beitia Fernández. El pasado 8 de abril, representantes del Parlamento de Cataluña, representando la voluntad de una mayoría de dicho Parlamento y de la ciudadanía catalana, acudió al Congreso español para pedir la transferencia de la competencia de realizar una consulta al pueblo catalán sobre su futuro político. El Congreso rechazó de plano la propuesta. Desgraciadamente, el no es la respuesta habitual de las autoridades españolas. En 2005 fue el no al nuevo estatuto político para Euskadi, aprobado mayoritariamente por el Parlamento vasco. En 2010 fue el Tribunal Constitucional quien declaró inconstitucionales partes importantes del Estatuto catalán que había sido aprobado en referéndum por el pueblo catalán. Ayer el pueblo navarro de Chari y Aranaz realizó una consulta democrática, homologable y transparente, en la cual más del 90% de los votantes se declaró favorable a la creación de un Estado vasco independiente. Fue un verdadero ejercicio democrático. Cataluña votará el próximo 9 de noviembre su futuro. La dialéctica de los votos y de la democracia se impondrá la dialéctica de la imposición y la negación de las autoridades españolas. Finalmente, hoy hace 83 años se proclamó la Segunda República Española, tiempo de democracia y esperanza para los pueblos del Estado español, trucada por el alzamiento fascista del general Franco, que dio lugar a una dictadura de 40 años cuyas consecuencias todavía sufrimos. Dziękuję bardzo, panie pośle. Muchas gracias. Y ahora la señora Alda Sousa. Gracias, señor presidente. El 8 de abril en Cisjordania hubo una serie de proyectos construidos con fondos europeos que